En el inicio de sesiones ordinarias del Congreso, Cristina Fernández de Kirchner habló acerca de los seguros de cambio. ¿Qué son los seguros de cambio y qué fueron en la historia de nuestro país? Los seguros de cambio fueron el mecanismo a través del cual se implementó la estatización de la deuda privada en la Argentina. Los seguros de cambio comenzaron a implementarse en el año 1981. Consistían en un acuerdo entre el Banco Central y el deudor a través del cual el deudor se garantizaba cancelar su deuda en moneda local, es decir, en pesos, pero además sin el efecto de una posible devaluación. El Banco Central, a su vez, se hacía cargo de la deuda del deudor y debía pagar en dólares al acreedor extranjero. Para entender la operatoria de los seguros de cambio, vamos a poner un ejemplo de lo que significó la implementación del primero de los seguros de cambio en el año 1981. Supongamos que un deudor tenía una deuda de $1000 a una tasa de interés del 10%, esto es, otros $100. Básicamente tenía que pagar a diciembre del 82, tenía la obligación de pagar $1100 de deuda. El seguro de cambio agregaba, además de este monto, pero en pesos, es decir, 1100 pesos, agregaba una tasa adicional del 15% sobre estos 1100 pesos, actualizados con la diferencia del índice de precios mayoristas a nivel local, obviamente la diferencia entre junio del 81 a diciembre del 82, en relación a la evolución del índice de precios mayoristas de los Estados Unidos, obviamente para este mismo periodo. Esto significaba 823 pesos adicionales. En definitiva, el deudor debía pagar un total de 1.923 pesos, ya no dólares. Ahora, ¿cuánto debía afrontar el Banco Central? El Banco Central debía hacerse cargo, dijimos, primero de los $1000 originales, segundo de los $100 del interés, es decir, $1100. Pero el tipo de cambio al que debía afrontar esta deuda era de 10. Es decir, el Banco Central debía pagarle al acreedor extranjero 11.000 pesos, o en realidad $1100, a diciembre de 1982. Lo interesante para ver en esto es esta diferencia, cómo el Estado se hacía cargo de la mayor parte de la deuda del sector privado. Y además la magnitud de la diferencia, 11.000 en relación a 1.923 pesos que debía pagar el deudor. Vale la pena hacer el cálculo. ¿Cuál es el subsidio que recibió el deudor privado en relación a la operatoria de los seguros de cambio? Bueno, dijimos entonces que 11.000 pesos era lo que debía pagar el Banco Central, que 1.923 pesos era lo que debía pagar el deudor. Esta diferencia son 9.077 pesos, que en dólares son casi $908. Esta es la transferencia del Estado al deudor en relación a esta operatoria. Fíjense que en relación a la deuda original de $1100, el Estado se hacía cargo de $908 y el deudor solo debía pagar $192. Esta fue la operatoria que permitió la estatización de la deuda y que el conjunto de la sociedad argentina se hiciera cargo no ya de una pequeña parte de la deuda, sino de la gran mayoría de la deuda que habían adquirido los grupos económicos en la etapa en el extranjero. Entonces, en definitiva, los seguros de cambio fueron una de las tantas operatorias que se aplicaron en la dictadura a los efectos de transferir excedentes al capital concentrado, pero que también se sostuvieron en democracia. Por suerte, a partir del año 2003, la relación con los grupos económicos y con el poder económico en la Argentina ha cambiado de manera sustancial.